Gracias, presidente. Buenos días, señorías. En primer lugar, mi recuerdo para Carme Chacón, citada en su PNL, buena persona y empática con las Fuerzas Armadas. Descanse en paz. Esta ministra tuvo un gran acierto en presentar un plan de diplomacia de defensa en 2011, plan que debería de coordinarse con el Ministerio de Asuntos Exteriores para orientar a todos los órganos de defensa en sus relaciones internacionales. Las Fuerzas Armadas son una herramienta más de la acción exterior del Estado y, de hecho, la mayoría de las embajadas cuentan con un agregado militar que asesora al embajador en asuntos de defensa y se encarga de las relaciones con las Fuerzas Armadas de los Estados donde radican cada una de esas embajadas. Por lo tanto, a nivel diplomático se ve la necesidad de contar con personal militar preparado e instruido para desarrollar esos cometidos en el marco de la acción exterior. Recordar aquí que los Estados no tienen amigos permanentes y que lo que sí que tienen son intereses permanentes. España debería de tenerlos también y tener muy claros cuáles son. Algo muy complicado para nuestro Gobierno de coalición socialcomunista y que se ha puesto de manifiesto recientemente con la discrepancia entre la parte PSOE y la parte Unidas Podemos sobre el asunto del Sáhara. Señorías, siento decirlo, pero la imagen que da el Gobierno de España no es seria. El conseguir la paz, la seguridad y la estabilidad en el mundo es una labor del conjunto de las naciones y su responsabilidad no puede recaer en un solo país, por muy poderoso que sea. De ahí las organizaciones y alianzas que existen para lograr aquellos fines, en las que cada uno aporta según sus posibilidades y capacidades, pero que, en cierta manera, existe una interdependencia. Estamos, pues, de acuerdo en que España debe de pertenecer a organizaciones internacionales porque juntos somos más fuertes y podremos defender mejor nuestros intereses en materia de seguridad y defensa. Coincidimos en que la seguridad y la defensa son pilares fundamentales de la política exterior de España y que las actividades de cooperación en el ámbito militar con los países amigos, socios y aliados fomentan la confianza mutua y ayudan a conseguir la paz y la estabilidad en el mundo. Además, esta PNL pone en valor la labor que los miembros de las Fuerzas Armadas han venido desempeñando con su participación en las distintas operaciones de mantenimiento de la paz y de ayuda humanitaria en los distintos escenarios del mundo donde se les ha requerido, siendo claves en la gestión y resolución de numerosos conflictos. Lo anterior ha sido así siempre, cualquiera que fuera el color del Gobierno español en cada momento, llevando la bandera de España a lo más alto del mástil en el escenario multinacional. Vox seguirá apoyando toda iniciativa que en el ámbito de la diplomacia de defensa apoye, ponga en valor y difunda la política de defensa y lo que hacen nuestros militares fuera de nuestras fronteras, fomentando así lo que desde hace muchos años se viene a llamar la cultura de defensa. Termino con una observación, presidente. Señorías de la izquierda, de la ultraizquierda radical e independentistas, no somos como ustedes. Lo que es bueno para España es bueno para nosotros y no nos duelen prendas en apoyarlo favorablemente, venga de donde venga la iniciativa. Sin embargo, ustedes, por puro sectarismo, son capaces de votar en contra cualquier iniciativa o enmienda que venga de nuestro grupo Vox. Pienso que están dando muy mala imagen de este Congreso ante la opinión pública española, que ve como ustedes anteponen los intereses de partido a los intereses de España, algo que vengo observando continuamente a lo largo de esta legislatura. Ustedes serían capaces de negar la ley de gravitación universal de Newton si esta ley viniese de Vox. En definitiva, votaremos a favor de su PNL. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señor presidente. Muchas gracias. En primer lugar, decir que vamos a votar favorablemente a esta iniciativa del señor Martínez Oblanca, que sentimos que en la transaccional se haya quitado un dato fundamental, que era incrementar el gasto en defensa hasta el 3% del PIB, con el que creo que estábamos todos de acuerdo, hasta donde yo soy conocedor, menos el Partido Socialista. Ese es un dato concreto de un objetivo a alcanzar. En 2014, quiero recordar que nos comprometimos en la Cumbre de Gales a tener un gasto sobre el 2% del PIB, cosa que llevamos incumpliendo, vamos con 8 años de retraso. El canciller alemán, recordar que aumentó a 100.000 millones, son los que puso sobre la mesa tras la invasión del criminal Putin de Ucrania. Sánchez, en la cumbre de Versalles, yo creo que sentido por la presión, dijo que iba a aumentar el gasto del 0,8, que es lo que estamos gastando en los presupuestos generales del Estado del año 2022, 10.152 millones de euros, el 0,8 del PIB, es lo que hay ahora mismo, ni uno más ni uno menos, que lo aumentaría entre el 1,22 y el 1,24%. Solo Luxemburgo gasta menos que nosotros, de los países miembros de la OTAN. Solo Luxemburgo. Argelia, a modo de ejemplo, tiene 8 submarinos, cosa que nosotros tuvimos en otros tiempos y ahora tenemos 1 y algunos dicen que 2, pero bueno, el segundo todavía no está operativo. Yo siento, y lo vuelvo a repetir, que reduzcamos que hayamos quitado ese dato, ese objetivo del 3%, donde había un consenso de todas las fuerzas, menos del Partido Socialista, que en una frivolidad, yo creo que gastrointestinal,
nos has puesto una enmienda que es un bla, 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 cuando lo que necesitamos son datos objetivos y mandar un mensaje claro a la población española. Nuestras Fuerzas Armadas necesitan ser equipadas, necesitan poder gastar. Pero además de por necesidad, que todos hemos oído a los jefes del GEMAT hablando de las deficiencias y de la falta de recursos que tienen a día de hoy, lo necesitamos porque es que el multiplicador del gasto en términos económicos de inversión en defensa es de los mejores que puede tener cualquier economía. O sea, a los keynesianos que hubiesen en la sala eso les debería interesar. El bla, bla, bla del PSOE pues es tristísimo y yo, la verdad, lo vuelvo a decir. Quitar ese 3% no hay. Sí hay 20.000 millones para frivolidades como pintar las carreteras, 20.000 millones de rosa, pero no hay para pasar de 10.000 a 26.000, que sería el 2%, o a los casi 30.000 millones, que sería el 3% del PIB. La seguridad de nuestros ejércitos parece ser que tiene menos interés en las circunstancias actuales para este Gobierno y para el Partido Socialista que pintar las carreteras de rosa o que las medidas de equidad femenina. Por lo tanto, apoyar, dar las gracias a la presentación, que va en línea con lo que nosotros hemos hecho, y sentir enormemente que se haya quitado ese 3% de la transaccional que se ha aprobado finalmente. Gracias, señor presidente. Buenos días, señores diputados. La PNL de Unidas Podemos hace referencia a la concesión del ascenso honorífico al empleo de teniente a suboficiales que, a la entrada en vigor de la Ley 39/2007 de la carrera militar, estaban en reserva transitoria y no han podido ascender a teniente efectivo en la reserva, a la que pasaron de oficio procedente de la reserva transitoria. Seguramente esto sucedió porque se fueron de sargentos o sargentos primeros y solo podían ascender por la Ley 1789, reguladora del régimen de personal militar profesional, a un empleo superior y, por tanto, tenían una limitación legal para llegar a subteniente, requisito imprescindible que establece la Ley de la carrera militar para el ascenso a teniente en reserva o en retiro. Esta situación parece que afecta fundamentalmente a suboficiales de la escala de banda del Ejército de Tierra, aunque ya se dice que no son los únicos, pues está claro que afecta a todo suboficial que en la reserva transitoria solo pudo ascender a brigada como mucho. El resto de suboficiales de banda, como tenía la escala de empleo de subteniente, habrán podido ascender a teniente en la reserva o en retiro. Con el máximo respeto al trabajo del grupo proponente, por supuesto, tengo que sacar a relucir alguna falta de rigor extrema en la elaboración de la iniciativa. Por ejemplo, la Ley 46/2015 tiene un artículo único y no tiene disposición transitoria decimotercera, como se señala en la proposición. Es realmente la disposición transitoria decimotercera de la Ley 39/2007 que habla de la concesión de empleo honorífico a retirados. Otra observación es que si se elimina la mención a que no tuviesen limitación legal para el ascenso al empleo de subteniente, queda abierto el ascenso a quienes hayan sido retenidos definitivamente para el ascenso, normalmente por no superar la evaluación. Y la tercera observación que me gustaría hacer es que conceder el ascenso de oficio quiebra el principio actual de que se deba iniciar el proceso a instancias del interesado. No obstante estas observaciones, vamos a votar a favor de la iniciativa, porque pensamos que, teniendo en cuenta que el ascenso al empleo superior es la expresión de la honrada ambición de todo militar de carrera y, llegado el momento de finalizar el servicio activo, no habiéndolo logrado, es un gran incentivo el que puedan ostentar dicho empleo con carácter honorífico, como colofón final de su servicio a España como militar profesional. Por los Estados Unidos de Norteamérica, la Unión Europea como alianza carece de medios y de capacidad de decisión para afrontar unas operaciones de esa envergadura. Lo anterior, junto a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, con una amenaza real sobre países europeos y también que pertenecen a la OTAN, fronterizos con Rusia, ponen de manifiesto la necesidad de que la Unión Europea se tome en serio la revisión y potenciación de sus capacidades militares, que serán ofensivas o defensivas dependiendo del uso que se haga de ellas en cada momento.
A este respecto, Alemania ya ha anunciado que invertirá el 2% de su PIB en defensa y el presidente Sánchez también, a pesar de su ya manifestado antimilitarismo y de que hace unas pocas semanas la ministra de Defensa dijo que nunca alcanzaríamos el 2%. Cuando Sánchez rectifica, acierta algunas veces. A pesar de que el centro de gravedad geoestratégico se ha desplazado al área Indo-Pacífico, Europa tiene que asumir el protagonismo que le corresponde en todos los ámbitos de la esfera internacional, incluida la de defensa. Este intento de la Unión Europea por asumir como tal el protagonismo en asuntos de defensa ya nació en 1993 con la creación del Cuerpo de Ejército Europeo, del que tuve el honor y el privilegio de ser uno de sus fundadores. Tengo el carné número 2 de los españoles. Esta gran unidad, integrada en su origen por unidades de Alemania, Francia, Bélgica, Luxemburgo y España, aportan capacidades militares y todo ello bajo el mando de un teniente general cuyo cuartel general tiene su base en Estrasburgo. El Cuerpo de Ejército Europeo del que hablo se considera el embrión de la defensa de Europa y, si no se ha desarrollado más, creemos que es por razones de intereses particulares de las distintas naciones, tanto en el plano estratégico como en el de la industria de defensa. Por lo que, en la actualidad, la Unión Europea no puede considerarse un actor estratégico en materia de defensa, por falta de medios y de capacidad de decisión, como comenté al principio de mi intervención. Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Vox considera que, hoy por hoy, esa autonomía europea es una entelequia. La PNL que hoy nos trae el Grupo Popular intenta vincular el concepto de esa ansiada autonomía estratégica de la Unión Europea con nuestro compromiso transatlántico OTAN, de forma que aquella no sea excluyente con el segundo, sino que lo refuerza y complementa. Es decir, el concepto autonomía no debe de ser sinónimo de independencia o soberanía, porque no puede serlo, y más aún siendo que la mayoría de los países europeos pertenecen a la OTAN. En junio de este año se va a celebrar la cumbre de la OTAN y en el segundo semestre la Asamblea Parlamentaria de esta organización. Ambos acontecimientos en Madrid. En la cumbre se debatirá con seguridad, entre otros asuntos, el de la autonomía estratégica de la Unión Europea. El resultado final de esta cumbre deberá ser un documento que contenga un nuevo concepto estratégico de la OTAN. Así pues, nos manifestamos a favor, no ya de los 3 puntos del petitum, sino de la enmienda transaccional que nos acaban de pasar, los 4 puntos, pero quisiéramos decir también que, consecuente con la complementariedad de la que hablamos entre la Unión Europea y la OTAN, preconizada por esta proposición no de ley, que parte del territorio nacional de un Estado perteneciente a ambas organizaciones, es decir, España, consideramos que nuestras plazas de soberanía de Ceuta y Melilla deberían ser incluidas en el área de actuación de la OTAN y, por ello, proponemos un 5º punto como enmienda de adición, quedando redactado de la siguiente manera. Promover en el ámbito de la OTAN la modificación del artículo 6 del Tratado de Washington para que su redacción haga mención expresa de Ceuta y Melilla. En cualquier caso, votaremos a favor de la PNL. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Hay que felicitar al Grupo Popular porque nos presenta una PNL muy limpia, muy aseada, fácil de entender, muy bien redactada, con buenos ejemplos, pero para proponernos algo que ya existe, estructuras militares en el ámbito de la Unión Europea y de la OTAN que puedan ser designadas para llevar a cabo operaciones. Algunas en el marco OTAN, otras en el de la Unión Europea y otras simplemente asociaciones voluntarias de países. Y es que ya existe, por ejemplo, el Allied Rapid Reaction Corps de la OTAN, ya existe la Fuerza Anfibia Hispano-Italiana, ya existe, Fernando, el Mando de Transporte Aéreo Europeo en Eindhoven, ya existe el Eurofor, ya existe el Euromarfor, ya existe el Eurocuerpo. Ruego al señor presidente que llame la atención correspondiente. Bueno, por supuesto que vamos a votar que sí. Por supuesto que vamos a votar que sí. Vamos a votar que sí. Pero una observación más. No sé por qué una estructura permanente o semipermanente de defensa ha de conllevar una cesión de soberanía. No tiene por qué. En la OTAN nunca ha sido así. Y para eso existen los conceptos de mando operativo, de control operacional, de mando táctico, etcétera, etcétera, etcétera. De cualquier forma, votaremos que sí.